Sí, sí. Bueno, buenas noches. Este es el trabajo final de didáctica y de las demás materias. Tenemos como profesora invitada a Tamara del Ponte, que es mi hermana y es recibida ahí en el Instituto 19. Estamos en el grupo Tiene con Rolando 100% Villalba, batería. Cecilia Doval, y bueno, yo quien les habla, Gustavo del Ponte. Y vamos a empezar esto, bueno, va a ser una entrevista y, ¿cómo era? Bueno, vamos a empezar con las preguntas, después iremos haciendo las repreguntas. Como primera pregunta, Tamara, te queríamos hacer es, ¿hace cuántos años que sos docente? Bueno, yo soy egresada del Instituto 19, estudio en el mismo instituto que ustedes están estudiando la carrera, y soy docente hace 5 años. Bueno, ¿qué te motivó para ser docente? La verdad que lo que me motivó para ser docente es que, bueno, siempre me gustó enseñar, siempre me gustó explicar, porque me resulta algo fácil. Entonces, cuando pude relacionar eso con una materia que me gustaba, como es la matemática, y también lo vi como una salida laboral, o sea, juntando todo eso, ahí es que me decidí por estudiar el profesorado, y la verdad que, bueno, estoy muy contenta con lo que fue la carrera y con lo que es la profesión también, actualmente. Bueno, no sé si hubo las preguntas, ¿le quieren hacer una pregunta, chicos? O... ¿Sí? ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? En una clase presencial, ¿cómo haces para mantener atento a los alumnos? La verdad que en la clase presencial en la actualidad es muy difícil. Yo soy docente, para que sepan, de escuelas todas de la provincia, soy docente en todas las escuelas de la provincia. Es muy difícil mantener atentos a los alumnos por las nuevas generaciones de estudiantes. ¿Cierto? Lo que a mí me pasó fue que yo me encontré con una realidad totalmente diferente a cuando yo fui alumna, ahora estando de profesora, porque para mantener la atención de los alumnos, la didáctica y la dinámica de la clase cambió mucho desde que yo lo viví como alumna y ahora lo vivo como profesora. Entonces, lo principal para mantener la atención de los alumnos es que las actividades o lo que nosotros le vamos a proponer a los chicos sea algo dinámico, digamos. No sea estático como cuando yo fui alumna. ¿Qué significa esto? Que la propuesta que le tenemos que llevar a los alumnos, la actividad tiene que ser además de tener la base que tiene el contenido de matemática que nosotros le vamos a enseñar, que sea una propuesta que sea atractiva para los chicos y que también ellos participen de una forma activa. ¿Qué significa? Claro. Si nosotros estamos en el pizarrón haciendo una explicación, que no sea una explicación cerrada en la que únicamente hable el profesor, sino que los invitamos todo el tiempo a que ellos estén participando. Porque si ellos están con esa parte activa, se sienten como motivados por parte nuestra, y cada respuesta que ellos dan, o ellos se sienten parte de la explicación, los hace como que ellos se sientan importantes, entonces son parte de la clase. Lo que también hago para que ellos estén atentos es realizar actividades en grupo. Eso me resulta mucho cuando estoy en el aula, porque bueno, participan, se enganchan con las actividades grupales porque están trabajando con sus pares, y lo que es muy importante es pasar por los grupos, digamos que el docente tenga una participación activa, o sea que pasar por los grupos, hacer intervenciones, porque si ellos se traban en algún ejercicio o en algún problema que no entienden, tal vez pierden la atención. Entonces, si vos pasás y los ayudás, o le das un incentivo, le das una respuesta de cómo seguir, ellos se sienten como motivados, y de esa forma siguen atentos a la actividad. Va buscando distintas estrategias, digamos, como para ir, sí, que los chicos sí, capten y les gusten, ¿no? Porque ya que la matemática es no a todos les gusta, por ende hay que ir buscando distintas estrategias. Eso de enseñanza grupal, etcétera. Exactamente, también lo importante, por ejemplo, es que cuando hacemos correcciones de ejercicios, que los chicos ellos sean los autores de hacer la resolución. Entonces los invitás a que pasen el pizarrón sin obligarlos, porque si vos, o sea, tipo lo que nos hacían a nosotros, llamarnos por una lista y que teníamos que pasar de forma obligada o dar un oral,
Bueno, lo que ahora se trata es que el chico esté predispuesto, y te vas a encontrar en el aula que tenés un grupo de chicos que está siempre predispuesto y tenés un grupo de chicos que no. Entonces vos, a medida que los vas conociendo, vas viendo con quién siempre vas a contar para que pase, y por ahí le da un pie para que otro participe del banco. Porque, bueno, cada uno tiene su personalidad, y está el chico que siempre quiere participar y siempre pasar y es muy ansioso, y está el que no. Entonces vos tenés que ir viendo las energías y viendo cómo lográs que la clase sea, digamos, o sea, para mantenerlos atentos a ellos. Sí. Y de paso vas evaluando, ¿no? Sí, la evaluación es algo que es constante, ¿sí? Hoy en día se habla de lo que es una evaluación heterogénea. No es más, o sea, vos al chico no lo vas a evaluar únicamente por su examen escrito, la nota escrita que logre en un examen, sino que se evalúa todo el tiempo. Participación, ayudar a un compañero a resolver algo, pasar al pizarrón a hacer una resolución de un ejercicio. Y también es muy importante cuando nosotros empezamos el año y conocemos el grupo, todas estas cosas charlarlas con ellos. En el acuerdo que hacemos, el acuerdo pedagógico que nosotros hacemos con los chicos, al principio de año, todas estas cosas está buena decirlas y que ellos las sepan, para que justamente después, durante el año, la actividad que uno le proponga y vemos que ellos participen sabiendo que esa participación va a tener una valoración. Claro, sí. Por eso en la actualidad hablamos de lo que es la heteroevaluación. Y en el contexto actual de pandemia, ¿es posible mantener la atención de los alumnos a través de...? La verdad que la pandemia es algo que, bueno, nos atravesó a todos, más que nada a los docentes y a los alumnos con todo este nuevo sistema, que cuando cuando empezó la pandemia sabíamos que iba a durar pensamos que iba a durar poco tiempo, y después nos encontramos durante todo un año de trayectoria escolar bajo una pandemia. Entonces, para captar la atención fuimos viendo diferentes formas, porque fue como algo nuevo. Entonces, tuvimos que pasar de estar en un aula interactuando con ellos a estar interactuando con muchos a través de grupos de WhatsApp, con muchos a través de Zoom, los que se pueden conectar y tienen acceso, pudimos hacer clases por Zoom. Entonces, la verdad que para captar la atención de los alumnos, una de las cosas que nosotros hemos implementado con otros colegas es realizar proyectos entre materias para que los chicos encuentren algo que les llame la atención y así puedan participar. Yo les cuento un proyecto que llevo a cabo en la Escuela 50, que es la escuela de Gloria La Pelegrina, que queda pasando Sierra de los Padres, donde en este proyecto con la profesora de lengua nosotros le propusimos que ellos, ya muchos habían visto la película Coco, ¿sí? Que es una película de Disney, que trata sobre la celebración del Día de los Muertos, y de los lazos familiares. Entonces, con la profesora de lengua nosotros hicimos ese proyecto, y yo lo abordé de la parte de la matemática, porque en una parte los invitamos a los chicos que hagan una receta de alguna receta familiar, donde ellos tenían que ahí describir los elementos que utilizaban y las cantidades, y bueno, y ahí estuvimos viendo un poco, ahí ingresó la matemática. Entonces ese proyecto estuvo bueno porque los chicos los que no participaban, empezaron a participar y hasta empezaron a hacer recetas y empezaron a mandar fotos, no sé, de las tortas fritas que hacían en la casa, por ejemplo. Así que fue una forma de captar la atención, hacer proyectos entre materias. Buenísimo. Genial. ¿Cómo estás? Y te hago una consulta. ¿Cómo va? Hoy en día, porque la planificación obviamente cambió de lo que es pensarla en la presencialidad a lo que es la virtualidad. ¿Cómo pensás la planificación de una clase virtual? Mira, la planificación de una clase virtual, nosotros lo que tuvimos que hacer fue volvernos a reinventar, y únicamente, digamos, tocamos los NAPs, que son los núcleos de aprendizajes prioritarios, donde nosotros en el aula tal vez trabajamos con guías más extensas, con muchos más ejercicios, tocamos de una unidad, tocamos varios temas. Lo que hicimos en la pandemia fue decir, bueno, no, vamos a acotar los temas con el núcleo de aprendizaje prioritarios, o sea que le dimos importancia a eso, y bueno, eso es lo que hicimos.
La planificación Claro, la tuvimos que acortar, y por ejemplo, si vos me preguntás cómo pienso una actividad, mucho más reducida, o sea, que sea más sintética, para que los alumnos encuentren más fácil la forma de entenderlo y de poder desarrollar los resultados. Más sencilla, que sea como más sencilla para ellos. Bien, perfecto. Te hago una consulta, una más aparte de esto. Viste que la didáctica de la matemática primero lleva a que hagan un proceso y luego dar la teoría. Hoy en día es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil, porque la didáctica de la matemática lo que te plantea es que vos primero hagas un problema disparador, donde los chicos entre ellos puedan llegar a elaborar conjeturas, y de ahí hacer todos los pasos del quehacer matemático, pero sinceramente sí, con este tema de la virtualidad es muy difícil. Entonces, bueno, no se ha podido desarrollar como se desarrolla en el aula. La verdad que sí, se vio afectado eso. Volvimos un poco más a lo tradicional, si tengo que ser sincera. Volvimos un poco más a lo tradicional, a lo que es más teoría, una explicación. Lo que yo pude retomar para que los chicos hagan un poco de elaborar conjeturas y todo eso, por ejemplo, es en los grupos de WhatsApp, que ellos vayan, o sea, no sé, planteamos una actividad y que ellos vayan compartiendo las ideas en el grupo, o tipo que manden una imagen de lo que están resolviendo y que otro compañero intervenga. Les hice una propuesta así en lo que tenés grupo de WhatsApp, porque el grupo de WhatsApp lo que te hace es tener como una comunicación inmediata con ellos. A diferencia de lo que fue el Classroom, claro. El Classroom es el aula virtual donde las intervenciones o las participaciones se complica porque están desfasadas en los tiempos. No es inmediata. Claro. Como el grupo de WhatsApp. O sea que eso también te influyó a vos en tu horario laboral. Automáticamente. Sí, el horario laboral, la verdad que se vio afectado totalmente. Yo, por ejemplo, que soy docente en escuelas de la provincia, tengo horarios a la mañana, a la tarde y a la tardecita, por decirlo. Y en el medio me quedan horarios libres, que yo por ahí eran los horarios que venía a almorzar y eso. Y la verdad que ahora es como que concentrás todo en un horario, o sea, tipo, empezás a las 8 y tal vez terminás a las 5 o 6 de la tarde, y en ese horario concentrás todas esas horas que teníamos desparramadas, las concentramos. También es muy difícil tener con los chicos una clase virtual en el horario que era la cursada, que es la cursada real. Con algunas escuelas donde nosotros sabemos que las posiciones son mejores y todos tienen conexión y todos acceden a datos, lo hemos podido hacer, decir, bueno, los martes en tal horario tenían matemática, los martes en tal horario vamos a tener la clase virtual. Eso lo pudimos hacer, pero es muy reducido. No es la realidad, o sea, la realidad, la mayor parte es los que no pueden tener accesos a un horario, tantos datos para gastar para un Zoom de una explicación y eso. De hecho, hay en escuelas que los mismos directivos te piden no programen en un horario la clase por un tema de que los chicos sabemos que tal vez no pueden asistir. Esta es la realidad de las escuelas de la provincia, les cuento yo. Porque sé que en el ámbito privado, por tener colegas que trabajan en ámbito privado, sé que ellos han tenido que dar clases en el horario que tenían las clases, y sabiendo que del otro lado iban a tener a los alumnos que se iban a poder conectar porque acceden a esa posibilidad. En tu caso particular, hubo muchos chicos que no se pudieron conectar, digamos. Tus alumnos. Sí. Sí. Tenemos, no sé si es hay un porcentaje que es real, que no se puede conectar y que no ha tenido acceso a datos, y hay un porcentaje de alumnos, que creo yo que son la mayoría, los que sabemos que tienen acceso porque se han contactado con la familia de la institución y han dicho que sí tienen acceso, pero no han participado. O sea, como que hubo una falta de participación. Claro, sí, una falta de tal vez voluntad, pero por no tener el incentivo. O sea, no llegar a incentivarse con tener clases o incentivarse en participar. Es un porcentaje muy poco el que sí se ha conectado, el que sí ha cumplido, el que sí ha enviado las tareas.
es un porcentaje muy poco también el que directamente no tiene conexión. O sea, en el medio tenemos a los que tienen conexión, que sabemos que se pueden conectar, pero también tenemos del otro lado situaciones familiares que se han complicado, por tanto lo que se ha complicado lo laboral, situaciones, Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que tuvimos que tener en cuenta en todo lo que es esta enseñanza en esta pandemia, ¿sí? Claro. O sea que principalmente los ayudas en el proceso de aprendizaje y la retroalimentación, principalmente con el WhatsApp, ¿no? Sí. La principal herramienta son los grupos de WhatsApp. Yo, de hecho, les cuento mi sistema. Yo tengo un chip aparte en la que se concentré a todos los grupos, a todos los grupos que tengo de la escuela. Después tengo mi celular aparte, personal, porque si no era como que también el docente se vio en un momento como desbordado porque se nos mezcló todo. Entonces yo tengo un teléfono que es laboral, que lo prendo y lo apago en un horario y que lo uso para los grupos de WhatsApp. Sí. La principal medio de comunicación que a mí me resultó más efectiva fueron los grupos de WhatsApp. Después el tema de todos los otros dispositivos, el Classroom u otros dispositivos, me ha costado lograr que los chicos se participen. Y en las clases de Zoom no hemos tenido gran participación tampoco. O sea, tenemos en un horario tal día la llamada y tengo capaz que de un aula de 25 chicos, al principio tenía 10, después 8, después 5 y ahora terminé con 3 o 4 dando clase. Y no se conectan. O sea, no. Yo doy la clase, pero no. Es producto, ¿no?, participación. de la desigualdad que hay, también es producto de eso que no se pueden acceder, pero también es por la falta de contención familiar, que por ahí los padres no tienen, digamos, alguna formación pedagógica y eso le cuesta a los chicos mantenerse solos. No, y también es porque pasó mucho la responsabilidad de la educación por el alumno, o sea, el alumno es el que sabe si se tenía que conectar, no se tenía que conectar, si había clase, no había clase, y el padre en la casa seguramente lo ve que tal vez el alumno está en su habitación y le dice, sí, estoy estudiando, o sí tengo una clase, pero en definitiva no se está conectando. O sea, pasó eso, que la responsabilidad pasó a ser de los chicos. Antes el padre veía si el chico iba o no iba a la escuela, porque sabía, capaz que, bueno, alguno por ahí se rateaba, ¿no? Pero lo que voy es que el padre veía que el chico a las 8, no sé, se iba a la casa, volvía a las 12. Pero ahora el padre no sabe lo que está pasando, si está conectado, si no está conectado. Hay algunos que se conectan y no activan la cámara, y sabemos que tal vez, no sé, está tapado con las frazadas durmiendo. Entonces, bueno, es como que la responsabilidad está ahí en los chicos, y sabemos que son adolescentes y que hay una parte de ellos que no tienen responsabilidad. Eso es lo que pasó. Sí. Había una pregunta que era, ¿cómo ayudas a los estudiantes en el proceso de aprendizaje? Pero... sí. Sí. Digamos, no, pero en el... Sí, la fue respondiendo a medida que iba hablando. No, pero si quieren, bueno, me puedo explayar un poco más. ¿Cómo los ayudo en el proceso de aprendizaje? De la forma presencial, es más o menos lo que estuve hablando un poquito al principio, esto de la intervención docente, de incentivarlos y demás. En la pandemia, ¿cómo los ayudo? Tratando también de incentivarlos a través de la comunicación que tengo, que es, bueno, o a través de WhatsApp o de Classroom, tratar de incentivarlos. Y cuando ellos te entregan alguna tarea o algo, no tanto corregir el error, o sea, también eso, el docente, yo, o sea, como docente no me paré tanto en corregir el error, sino en felicitar que me estaba entregando una tarea. Cuando recibí una tarea, lo primero que era, te felicito por la tarea que entregaste, gracias por el esfuerzo, valoro tu empeño, y no era tipo, te confundiste acá y este es el error y marcarlo con rojo. No pasó por ahí. Pasó por primero felicitarlo e incentivarlo a que siga esforzándose en entregar tareas que en el rojo que nosotros marcamos los errores, por ejemplo. Y está bueno esto de que trabajes en escuelas provinciales, ¿no? Porque nuestra siguiente pregunta es más que nada con respecto a lo de inicio, y por ahí en un colegio privado lo de inicio te encontrás con pantallas virtuales, todo eso, entonces
no es a lo que vamos. Y sería así, ¿cuál es tu experiencia respecto a las instituciones en cuanto a lo edilicio y elementos para la enseñanza? Tizas, libros, el uso de la biblioteca. Bárbaro, lo que yo puedo decir es que las escuelas provinciales se encuentran, la verdad que en lo edilicio tenemos están mal, están mal, pero partimos de no hablar capaz de la tiza y de la biblioteca, sino partimos de hablar de las ventanas y la calefacción, que es más grave todavía. Porque tenemos un alumno que llega a un aula donde hace frío, y donde el alumno que viene tal vez no tiene una super campera o una vestimenta súper abrigada. Entonces, partimos de que hay un problema edilicio en cuanto a lo que es estructural, ¿sí? Ventanas, calefacción, pizarrones que se caen, pizarrones que se descuelgan y se caen, entonces te encontrás un día el pizarrón apoyado en 2 sillas, los bancos de los chicos rotos, los bancos donde se sientan las mesas. Entonces también las escuelas, o sea, los salones sin pinturas, sin pintar, paredes descascaradas. Entonces, cuando vos llegás al aula así, muy entusiasmado y todo, en decir, che, voy a dar mi clase de matemática, llegás y tenés que primero ver, bueno, a ver, primero, ¿tengo donde sentarme? ¿Tengo donde apoyar mis cosas? Los alumnos tienen todos sillas, están todos sentados. No tengo 50 en el aula, porque a veces pasan que también las aulas están sobrepobladas, entonces a veces no tenés lugar vos para dar clase porque tenés que estar contra el pizarrón y tenés 40 mesas. Me ha pasado tener 40 y pico de chicos en un aula, que es lo menos eso igual, pero bueno, está, ¿sí? Está. También lo que tengo que decir es que en escuelas de la provincia, donde hay una fuerte presencia de la parte de la dirección, una fuerte presencia de todos los que son los agentes educativos dentro del aula, y una fuerte presencia de la parte cooperativa, llevan adelante la institución de primera, porque me pasa que yo trabajo en la Escuela Secundaria 25, conocida como La Chacra, que es una escuela provincial que funciona como una escuela privada. Y todo eso está llevado a cabo por una dirección, actores que están dentro de la escuela, tantos directivos, secretarios, cooperadora, muy fuerte, que trabaja y hace más de lo que le corresponde. Sí, es verdad. Pero tienen la escuela excelentemente pintada, con todos los elementos que se necesitan, pero bueno, por eso. O sea, donde nos encontramos en una institución donde los actores de educación están involucrados más de lo que deberían estar, tanto así sea los docentes, tanto así sea el equipo directivo, secretarios, lo que sea, te encontrás con una escuela que llegás y vas a encontrar calidez. Por más que lo económico no llegue de la provincia, vos vas a entrar y vas a encontrar... hay un compromiso. Un compromiso que tal vez no es una obligación, porque tal vez por tu trabajo, o la obligación vos no la tenés, porque vos como profesor tal vez no tenés la obligación de un día hacer una jornada para pintar el aula. Pero si vos tenés un compromiso y vos invitás a los alumnos y haces una participación, de hecho, desde la matemática se puede abordar un proyecto en la que tengamos que terminar pintando el aula. Entonces, si vos... si hay un compromiso de ese lado, bueno, hay buenos resultados. Pero lo que pasa es que la realidad es que la mayoría hace lo que le corresponde, lo que le pagan. Entonces no. Claro. Que no está ni bien ni mal, yo lo comento como mi experiencia. He trabajado en escuelas municipales también haciendo suplencias y bueno, son de excelencia, como comentaba acá Cecilia, son de excelencia porque, Cecilia, la estructura está bien, tienen televisores capaz en las aulas, y bueno, eso también es porque la estructura municipal y los actores que se encuentran dentro de las instituciones, tanto directivos como vicedirectivos, de la parte municipal también mantienen esa forma de trabajo.
Y ahí es donde vemos la diferencia con las escuelas privadas, ¿no? También. Las escuelas privadas, la parte de edilicia está en perfectas condiciones, la calefacción, están todas las ventanas, pero porque también, bueno, ahí hay un aporte de cuotas que pagan para que la institución esté así. Sí. Capaz que me fui un poco de la pregunta, ¿no? Me perdí, no sé ahora. Está bien, Perfecto. no pasa nada. La siguiente pregunta es para vos, ¿qué es lo mejor y lo peor del sistema educativo actual? Que lo peor debe ser eso recién. Mira, lo mejor para mí que tiene el sistema educativo actual es la igualdad que le da a las personas de poder acceder a la educación. ¿Qué significa esto? Que si a vos te tocó nacer en cualquier parte de la sociedad, vos vas a tener una escuela donde vas a poder ir y donde te van a
Buenísimo, dale. Sí, ahora que hay que hacer un informe, ¿no? Sobre todo esto. Claro, esto hasta el jueves tenemos que hacer el informe.